En este video vamos a ver el mercado de capital, ¿sí? De bienes de capital. Dentro de lo que es el módulo 3 de la materia, tratamos de indagar un poquito más acerca del mercado de dos factores de producción que son muy relevantes y son los que más se suelen trabajar, digamos, en los problemas micro y macro, que son el mercado de trabajo y el mercado de bienes de capital, ¿sí? Entonces, digamos, parte de eso, del estudio acerca de la asignación de los recursos en esos mercados, ya los vimos cuando estudiamos oferta de la empresa y oferta de la industria, ¿sí? Es decir, al menos la parte de la demanda de los factores, de cada uno de los factores, ya que la demanda del factor trabajo y la demanda del factor capital depende del comportamiento del empresario, en definitiva, que es el que contrata a los factores de producción, o al menos así lo suponemos en este enfoque, y por lo tanto, la demanda de capital y la demanda de trabajo surge del problema de maximización del beneficio del empresario, ¿sí? O de minimización de costos, como quieran verlo. Pero en definitiva, ese nivel de demanda, digamos, surge de la optimización del empresario, ¿sí? De su comportamiento racional. Entonces lo que vamos a hacer acá, en este video, lo que les propongo es poder estudiar un poquitito más a fondo el mercado de bienes de capital, ¿sí? Y poder, bueno, repasar un poco a qué hacemos referencia. Vamos a ahondar un poco en el concepto de la tasa de rendimiento. Vamos a ver luego un modelo simple de dos periodos que nos permite entender cómo se determina el precio relativo de los bienes de capital o de los bienes futuros, como lo llama Nicholson, y por lo tanto cómo se determina la tasa de rendimiento en el equilibrio. Después, bueno, vamos a ver diferencias entre tasa de interés real y nominal que nos van a servir para la macro posterior. Y vamos a estudiar un poquito más a fondo cómo es la decisión de adquisición de bienes de capital por parte de las empresas, ¿sí? A partir del concepto del valor presente neto, ¿sí? Y al final vamos a ver muy resumidamente uno de los modelos que existen para estudiar cómo se asigna en el tiempo, cómo se asignan en el tiempo los recursos de forma tal de obtener el nivel de capital óptimo, ¿sí? Y son modelos, este último es un modelo del tipo dinámico, así que va a ser un poquito distinto al resto que vimos en el curso, ¿sí? Pero por lo menos, eh, si bien va a ser muy introductorio lo que digo, lo presento como para que lo puedan tener presente y sepan dónde buscar si es que les interesa este tema más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, empezando por lo que es el capital y la tasa de rendimiento, ustedes saben que los bienes de capital son bienes producidos, ¿sí? Que a su vez se utilizan para producir otros bienes, ¿sí? Esa es su principal característica, y por lo tanto, como son bienes que ya fueron producidos, bienes finales que ya fueron producidos y que no se utilizan para consumo inmediato, sino que para producir otros bienes, necesariamente implican realizar un sacrificio en el presente para poder obtener ese mayor nivel de bienes en el futuro, digamos. Uno lo puede analizar desde la perspectiva del consumidor en este sentido y entender al bien de capital como eh, el trade-off sería sacrificar consumo de presente para obtener un poco más de consumo en el futuro, ¿sí? Desde esa perspectiva uno lo podría analizar, o si no, bueno, desde la perspectiva de la empresa es más obvio, ¿no? Adquirir un bien de capital en el presente como una maquinaria para poder ampliar la capacidad productiva y producir más bienes en el futuro, ¿no? Entonces, como característica central implican un sacrificio ahora, un ahorro, digamos, para poder producir más bienes en el futuro. Bueno, y dentro de lo que son los bienes de capital podemos mencionar las maquinarias, los edificios, las viviendas de las familias, ¿sí? Herramientas, etcétera. Y siempre recordar que esta es una variable stock, ¿no? Es el stock de capital, siempre hablamos, ¿no? O inversión bruta interna fija cuando lo hablamos a nivel macro. Bueno, y un concepto muy relevante cuando hablamos de los bienes de capital es el de la tasa de rendimiento, donde la tasa de rendimiento justamente lo que hace es mostrarnos la relación que hay entre ese sacrificio presente que hacemos, o sea, ese si se quiere, ahorro, ¿sí? Para poder consumir más en el futuro, y ese consumo adicional que vamos a obtener en el futuro, ¿sí? Entonces, eh, en general se representa, ahora vamos a, bueno, hay distintos tipos de fórmulas para calcularlo, digamos, pero en general se pone en el numerador ese consumo adicional que se puede obtener en el futuro y en el denominador
ese ahorro que necesariamente se tiene que hacer en el presente como para poder alcanzar más bienes en el futuro, ¿sí? Pero bueno, entonces nos muestra esa relación, ¿sí? Cuánto más de consumo vamos a poder obtener en el futuro respecto al ahorro perdón, que realizamos en el presente. Y por lo tanto, si llamamos X a ese consumo adicional futuro y S al ahorro, siempre que X sea mayor a S, esa tasa de rendimiento va a ser positiva, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se determina esa tasa de rendimiento? Vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos que nos permiten justamente determinar el precio relativo de los bienes futuros respecto a los presentes y como consecuencia, a partir de ahí obtenemos la tasa de rendimiento, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver como un esquema que nos permite entender un poco más esto del ahorro presente y el mayor consumo en el futuro, ¿sí? Entonces, fíjense este doble esquema que plantea Nicholson, diferentes esquemas de acumulación del capital, ¿no? Fíjense, en el primero tenemos, bueno, en los dos gráficos tenemos el consumo en el tiempo, ¿sí? Diferentes dinámicas de consumo, partimos del mismo nivel de consumo inicial, y fíjense que en el primer esquema, en el momento T1, la persona decide ahorrar S, ¿sí? Y luego decide en el siguiente periodo ya consumir todo ese ahorro que se capitalizó, digamos, o sea que su consumo en el futuro aumenta en X. Y ese mayor consumo lo agota totalmente en el siguiente periodo, en T2, ¿sí? Entonces tenemos que ahorrar S en T1 y ese ahorro lo consume totalmente en el periodo siguiente. Por lo tanto, nosotros podríamos calcular la tasa de rendimiento, como acá dice, ¿sí? Como el consumo adicional X menos el ahorro sobre el ahorro, ¿sí? O, bueno, si uno trabaja algebraicamente, X sobre S menos 1, ¿sí? Es decir, es simplemente calcular, bueno, cuánto, la relación que hay entre el mayor consumo futuro y el ahorro que fue necesario realizar para obtenerlo, ¿sí? Bueno, esta tasa es muy sencilla, ¿no? Porque es para un periodo. Uno podría considerar más de un periodo. Pero es solo a los fines de mostrarle dos esquemas diferentes de acumulación del capital. Y en el segundo esquema tenemos que la persona ahorra la misma proporción S del consumo presente en el momento T1 y decide un esquema de consumo futuro de forma tal de que, fíjense, el aumento del consumo futuro no es tan grande como en el primer esquema, pero es permanente. Fíjense cómo el consumo que venía en C0 se reduce con el objetivo de lograr acumular, ¿no? Para ahorrar, y luego luego el periodo T2 aumenta de forma indefinida el nivel de consumo, ¿sí? Entonces, en definitiva, en este segundo esquema del ahorro, fíjense que es utilizado para incrementar el consumo futuro de forma indeterminada. Y por lo tanto, nosotros podríamos aproximar la tasa de rendimiento de esta inversión a partir del cálculo de la tasa de rendimiento perpetuo. Así que por ahí recordarán que se usaba para el cálculo de las tasas de los bonos a perpetuidad, digamos, que dábamos en macro 1, ¿no? Entonces, fíjense que podemos calcular la tasa de rendimiento como I, donde I es la proporción del consumo que aumenta para el futuro, digamos, fíjense, el consumo excedente para el futuro, sobre ese que era la proporción ahorrada, ¿sí? Entonces, en este esquema, esta sería la tasa de rendimiento perpetua, digamos, para todo el resto del tiempo, para la persona, y en el primero, el consumo adicional solo se dio en un periodo, se agotó en ese periodo, digamos. Entonces, dependiendo de cómo sea el esquema de ahorro y de posterior gasto de la persona o de la empresa, podría obtener diferentes tasas de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el modelo que les comentaba al principio del video, que justamente nos permite entender un poquito más cómo se calcula el precio relativo de los bienes futuros respecto a los bienes presentes y cómo, por lo tanto, se determina la tasa de rendimiento, ¿sí? Para eso vamos a ver un modelo de dos periodos y vamos a hacer algunos supuestos, ¿sí? Entonces, el primer supuesto es que trabajamos únicamente con dos periodos, uno inicial, que lo vamos a enumerar con 0, y uno final, que lo enumeramos con 1. Y bueno, por lo tanto la tasa de rendimiento va a ser una tasa que se vincula con el cambio del periodo 0 al periodo 1, ¿no? Entonces vamos a definir el precio de los bienes futuros de esta forma, ¿sí? Partimos de la tasa de rendimiento que habíamos visto antes, ¿sí? Cómo aumenta el consumo en el futuro respecto al sacrificio en el presente. Fíjense que es la misma que esta, solo que cambiamos la nomenclatura, digamos, ¿sí? Bueno, trabajamos un poquito algebraicamente de forma tal de expresar la ecuación en términos de sacrificio de consumo presente respecto a aumento de consumo futuro.
¿sí? Y así obtenemos la formulita del precio de los bienes futuros, o la fórmula del precio relativo a los bienes futuros. Entonces, fíjense lo que nos dice esto. Esta ecuación nos dice que P1, ¿sí?, que es el precio relativo de los bienes futuros, lo podemos interpretar como la cantidad de bienes a los que tenemos que renunciar para aumentar el consumo futuro en una unidad, ¿sí? Es decir, para aumentar el consumo futuro en una unidad, nosotros, según esta ecuación, tenemos que renunciar a 1 sobre 1 más R bienes en el presente, ¿sí? Entonces fíjense que el precio de los bienes, el precio relativo de los bienes futuros está inversamente relacionado con esta R, donde esta R es la tasa de rendimiento de la inversión, ¿no? Bien, entonces, una vez que definimos el precio relativo de los bienes futuros en términos de los bienes presentes, podemos plantear el modelito. Vamos a modelizar una curva de demanda, ¿sí?, de bienes futuros y una curva de oferta de bienes futuros. Entonces empecemos por la curva de demanda. Para eso vamos a hacer un planteo de un problema de optimización, ¿sí?, donde vamos a suponer que el individuo elige su consumo intertemporal, es decir, cuánto consumir en el periodo 0 y cuánto consumir en el periodo 1, en cada uno de estos dos periodos que decíamos que existen en el modelo, de forma tal de maximizar su utilidad sujeta a su restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, para la función de utilidad, esa función de utilidad va a depender del consumo en cada uno de los periodos, ¿sí? No le damos ninguna forma explícita, sino que simplemente postulamos esto, y dentro de la restricción vamos a modelizarla de esta forma, ¿sí? Vamos a suponer que el individuo recibe o cuenta con riqueza, donde dentro de esa riqueza uno puede considerar todos los diferentes tipos de ingresos y demás, ¿sí? Recibe riqueza solo en el periodo 1, ¿sí? Entonces, partiendo de la riqueza con la que cuenta ahora, esa riqueza va a tener que ser tal que permita consumir en el presente y en el futuro. Entonces, el individuo va a tener que distribuir esa riqueza presente entre consumo presente y consumo futuro de forma tal de maximizar esta función de utilidad. Por lo tanto, la restricción va a ser esta, ¿no? La riqueza presente va a tener que ser igual al gasto para obtener consumo presente, más el gasto para obtener consumo futuro. Donde fíjense que a C1, que es el consumo futuro, lo multiplicamos por el precio relativo de los bienes futuros en términos de los bienes presentes, como para poder expresar todo en términos de un mismo horizonte temporal, ¿no? De un mismo momento al tiempo, perdón. ¿Sí? Y fíjense que esto es alternativamente se puede escribir de esta forma, porque P1 dijimos que era 1 sobre 1 más R, ¿tá? Entonces tenemos nuestra restricción, tenemos nuestra función de utilidad, y uno podría plantear como un lagrangiano y buscar la condición de primer orden y de segundo orden, ¿no? Pero entonces analicemos gráficamente a qué llegaríamos, porque acá no tenemos ninguna función de utilidad explícita. Fíjense, tendríamos gráficamente como variables consumo futuro, consumo presente, nuestra restricción presupuestaria, que nos dice que si la gente gastara toda su riqueza en el consumo presente, consumiría en el presente W, ¿no? Y si gastara toda su riqueza para consumir en el futuro y nada para consumir en el presente, el nivel máximo de consumo futuro que alcanzaría sería el nivel de riqueza presente sobre P1, ¿sí? Descontado el precio futuro de los bienes, el precio de los bienes futuros, perdón. Bueno, y la pendiente de esta recta presupuestaria es 1 más R. Si ustedes pueden reexpresar esta restricción para poder graficarla, que les quedaría de esta forma, ¿no? C1 sería W menos C0 por 1 más R. Por lo tanto, si uno calcula cuánto cambia C1 cuando cambia C0, nos da que la pendiente es menos 1 más R, ¿tá? Y fíjense que es una función lineal. Y después tenemos las diferentes curvas de indiferencia, así que en este caso suponemos que son convexas, y su pendiente ya sabemos que es la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Es decir, en este caso nos hablaría de la tasa voluntaria de intercambio de esta persona entre consumo futuro y consumo presente. Entonces lo que vemos es que en el óptimo, el individuo, dada su recta presupuestaria, busca alcanzar la curva de diferencia más alta posible, ¿sí? Como habíamos visto ya en el módulo 1. Y por lo tanto el óptimo se da donde la tasa marginal de sustitución de este individuo entre consumo futuro y presente es igual a la pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? Bien, entonces
Sobre esto, si ustedes quisieran, acá yo me estoy basando en Nicholson para explicarles, pero esto está muy relacionado con el capítulo de consumo intertemporal que está en varias, digamos, si quisieran ampliarlo. Estos temas por ahí nos sirven después un poco también para macro 2, digamos. Por eso lo estamos presentando ahora. Fíjense una cuestión que me faltó señalar acá, es que en este esquema, digamos, ¿qué es lo que termina decidiendo el consumidor? Decide consumir C0, ¿sí? Y C1, o sea, esto en el presente, esto en el futuro, y como la riqueza en el presente es inferior a su nivel de consumo presente, tenemos que la brecha entre riqueza y consumo presente es equivalente al ahorro, ¿sí? Entonces, en este esquema, como la persona elige ahorrar cierta proporción de su riqueza o sacrificar consumo presente, digamos, podrá consumir en el futuro este C1 óptimo. ¿Bien? Entonces, una cuestión que se suele mencionar mucho en la literatura es que las personas tenemos cierto grado de impaciencia, digamos, en el sentido de que preferimos consumir en el presente antes que consumir en el futuro. ¿Sí? Bueno, y eso es posible, esa impaciencia intertemporal es posible modelizarla en este modelito que estamos dando ahora, a partir de la incorporación de una tasa de preferencia temporal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a retomar este modelo de dos periodos, vamos a suponer de vuelta una función de utilidad que depende del consumo de cada uno de los periodos, y vamos a suponer que es separable, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos plantear la función de esta forma, ¿sí? Que la utilidad total depende de la utilidad del consumo presente más la utilidad del consumo futuro. Y además vamos a suponer que la persona, para poder incluir esto de la impaciencia intertemporal, vamos a suponer que la persona descuenta su utilidad futura de manera implícita, ¿sí? Es decir, que utiliza una tasa de preferencia temporal, que es esta letra griega, para descontar su consumo futuro, ¿sí? Haciendo referencia con esto o tratando de meter en el modelo esto que decía de que nosotros valoramos más o quisiéramos consumir más en el presente que en el futuro, ¿sí? O tenemos cierta impaciencia por el consumo, ¿no? Bueno, y el resto es lo mismo, fíjense. Entonces, lo único que cambiamos es la función de utilidad, donde separamos, digamos, consumo presente de consumo futuro, o suponemos que la función de utilidad es separable, y además incorporamos esta tasa de preferencia temporal, donde suponemos que es mayor a cero, ¿no? Entonces, fíjense que esto, al incorporar esta tasa de preferencia, eso haría que eh, la utilidad sea relativamente más baja que en el planteo anterior, la utilidad del consumo futuro, ¿no? Si uno la descuenta por la tasa de preferencia temporal. Bien. Y la restricción presupuestaria sigue siendo la misma, así que la riqueza presente tiene que ser suficiente para cubrir el consumo presente y el consumo futuro, ¿sí? Ambos evaluados a precios presentes, digamos. Entonces uno podría plantear el problema de maximización de optimización del individuo, ¿sí? Que sería maximizar esta función de utilidad, eligiendo los niveles de C0 y C1 óptimos, sujeto a esta restricción presupuestaria intertemporal. Bueno, si uno plantearía el lagrangiano sería de este tipo, ¿no? Con un multiplicador de Lagrange, aquí la restricción, aquí la función objetivo, y tendremos que derivar respecto a las dos variables y lambda, que también sería una variable cuando planteamos el lagrangiano, ¿sí? Entonces, derivamos para buscar las condiciones de primer orden, igualamos a cero, y bueno, acá no tenemos una función de utilidad explícita como para darle valores finales a los niveles de consumo óptimos, pero sí les voy a explicar esto de la ecuación de Euler o de Euler, como se le suele decir, que es interesante, digamos, que tengan una noción acerca de esto. Fíjense, si uno divide esta primer CPO respecto a esta segunda CPO, obtiene esta expresión que está aquí, ¿sí? Que fíjense que lo que nos dice esta CPO es que eh, en el óptimo el individuo lo que va a hacer es elegir los niveles de consumo presente y futuro de forma tal de que las utilidades marginales de consumo presente y futuro se igualen, siempre teniendo en cuenta la tasa de rendimiento, ¿sí? Del sacrificio de consumo presente por consumo futuro y esta tasa de preferencia temporal, ¿sí? Entonces, fíjense que cuanto mayor sea la tasa de preferencia temporal o cuanto mayor la impaciencia del individuo, entonces vamos a tener que uno podría pasar esto multiplicando para este miembro y eso nos indicaría que la utilidad marginal del consumo presente sería más chica que la utilidad marginal del consumo futuro, o en otras palabras, que el nivel de consumo presente sería mayor que el nivel de consumo futuro, ¿sí? Entonces, en síntesis,
este tipo de movilización nos permite explicar que cuando existe cierta impaciencia intertemporal, el individuo en el óptimo va a elegir niveles de consumo presentes más elevados que los niveles de consumo futuro, ¿sí? Bueno, y al revés sería cuando la tasa de rendimiento es más alta, ¿no? Cuando la tasa de rendimiento es más alta que la tasa de preferencia temporal, entonces en el óptimo el nivel de consumo futuro va a ser mayor al nivel de consumo presente, ¿sí? Además, bueno, otra utilidad de esta ecuación de Euler es que nos permitiría analizar la trayectoria del consumo óptimo presente y futuro para diferentes valores de tasas de rendimiento y tasas de descuento, ¿sí? Entonces, este tipo de modelización es muy útil, digamos, más adelante cuando se vean modelos macro, en macro 2, digamos, para modelos dinámicos es muy utilizado este esquema. Bueno, entonces, dejando un poco de lado este hecho de la impaciencia intertemporal y retomando el esquema del estudio de la demanda de bienes futuros, ¿sí? Habíamos visto este gráfico, ¿sí? Donde teníamos la recta presupuestaria, las diferentes curvas de indiferencia y habíamos llegado a este óptimo, ¿sí? Y un análisis que es bueno un ejercicio que es bueno tratar de realizar es ver cómo cambian las decisiones óptimas del individuo ante cambios en la tasa de rendimiento, ¿sí? Esto es, digamos, de interés en el sentido de que después nos va a permitir poder analizar la relación que hay entre la inversión y la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés real, que ahora vamos a ver un rato que esta tasa de rendimiento es equivalente a la tasa de interés real, ¿sí? Entonces sienta como una base para estudiar la macro después. Entonces fíjense que si nosotros partimos de una elección como esta, una elección óptima como esta, si aumenta la tasa de rendimiento, es decir, cae el precio relativo de los bienes futuros, entonces nosotros podemos analizar el efecto total en el consumo futuro y presente haciendo como una descomposición de Slutsky, ¿sí? Entonces, en primer lugar, si uno mira como un efecto de sustitución, supongamos un efecto de sustitución a la Higgs, ¿no? Que tomamos la curva de indiferencia sobre la cual estábamos parados en el inicio, ¿sí? Pivoteamos la recta presupuestaria, mostrando que han cambiado los precios relativos y que se ha abaratado el precio de los bienes futuros en términos de los bienes presentes, podríamos terminar en un punto como este que lo marqué, ¿no? Entonces, esto nos implica que al abaratarse los bienes futuros respecto a los bienes presentes, el individuo elige consumir más en el futuro y menos en el presente, ¿sí? Pasamos de ese consumo presente estrella a esta barra negra, digamos, a este nivel de consumo más chico, y en el futuro pasamos de C1 estrella a este nivel de consumo futuro más alto. Y luego podríamos distinguir un efecto ingreso, ¿sí? Al aumentar la tasa de interés, vale más la riqueza, digamos, que aumenta el valor de la riqueza de la persona, y por lo tanto, si los bienes son normales, los bienes que estamos analizando, va a aumentar tanto el consumo presente como el consumo futuro, ¿sí? Vamos a tener un efecto ingreso positivo para ambos consumos. Entonces, lo que haríamos es, si acá hubiéramos trazado una recta presupuestaria nueva, digamos, la desplazaríamos hacia arriba, ¿sí? Y de forma tal de mostrar que el efecto ingreso es positivo para los dos bienes, ¿sí? Entonces pasamos, para los dos bienes, digamos, para el consumo presente y futuro, ¿sí? Entonces pasaremos de un nivel de consumo, acá estábamos parados en el efecto de sustitución, ¿no? Nos vamos al efecto ingreso, lo aumentamos, y también respecto al consumo, este sería el consumo presente y este el consumo futuro, también aumenta, ¿no? Por efecto ingreso. Terminaríamos en una elección como esta, ¿sí? Donde, fíjense entonces, la caída del precio de los bienes futuros en términos de los bienes presentes, o el aumento de la tasa de rendimiento, en otras palabras, estamos seguros que permite en el óptimo aumentar el consumo futuro, y respecto al consumo presente, digamos, no se puede decir mucho al principio, no se puede decir nada en realidad, ser muy certero, en principio, debido a que, dependiendo de la magnitud de los efectos sustitución y renta, es el efecto total, ¿sí? Digamos, acá lo que yo determiné es que los dos efectos casi se compensan, ¿sí? El efecto ingreso es un poquitito más chiquito que el efecto sustitución, entonces termina cayendo el consumo presente. Pero a priori no podemos decir nada sin funciones de utilidad explícitas, ¿sí? Entonces, en definitiva, el efecto de un aumento de la tasa de interés
es que aumenta el consumo futuro, y no podemos decir nada acerca del nivel de consumo presente, por lo tanto tampoco podemos decir nada muy certero acerca de los cambios de los niveles de ahorro de las personas, ¿sí? Bueno, y respecto a la oferta de bienes futuros, eh, no vamos a ahondar mucho, si lo único que vamos a hacer es que vamos a suponer que esa curva de oferta de bienes futuros presenta una relación positiva con el precio de los propios bienes, ¿sí? Es decir, uno bien podría pensar que si aumenta el precio de los bienes futuros, aumenta el beneficio que está asociado con la producción de ese tipo de bienes y por lo tanto los empresarios se ven incentivados a producir una mayor cantidad de bienes futuros, ¿sí? Por lo tanto, la curva de oferta de bienes futuros vamos a suponer que tiene pendiente positiva, lo que de fondo también estaría reflejado en una curva de costo marginal creciente, ¿sí? Eh, Justamente asociado con, con la producción de bienes futuros, ¿sí? O el sacrificio de bienes presentes para producir bienes futuros. Entonces, en definitiva, lo que tendríamos en el equilibrio del mercado sería algo como esto, ¿sí? Donde tendríamos una curva de oferta de bienes futuros con pendiente positiva, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos como variables el precio de los bienes futuros, el precio relativo, ¿no? De los bienes futuros en términos de los bienes presentes y el consumo futuro. Entonces la curva de oferta sería positiva y la curva de demanda sería negativa, ¿sí? Donde la pendiente negativa surge de este análisis que hicimos acá, ¿sí? Fíjense que analizamos los efectos de un aumento de la tasa de interés y vimos que, eh, o una caída del precio relativo a los bienes futuros, y vimos que eso se asocia con un aumento de la cantidad demandada de bienes futuros. ¿Sí? Y eso es lo que mostramos acá. A medida que cae el precio relativo de los bienes futuros o aumenta la tasa de rendimiento, aumenta el consumo futuro, ¿sí? Entonces fíjense que así podemos, a partir de estos supuestos, digamos, podemos analizar un equilibrio para este mercado de bienes futuros, donde la intersección entre las curvas de oferta y demanda, ¿sí? O la condición de vaciamiento del mercado, como lo puse en las slides, nos va a determinar cuál es el precio de equilibrio de estos bienes futuros en términos de bienes presentes y cuál es el nivel de consumo futuro de equilibrio, ¿sí? Y obviamente para poder obtener este nivel de consumo futuro de equilibrio, se debería haber realizado el ahorro suficiente respecto al consumo presente para poder producir y consumir eso en el futuro, ¿no? Entonces, este nivel de consumo futuro está asociado a determinado nivel de ahorro, como uno lo podría calcular. Bueno, así, entonces de esta forma sencilla, digamos, uno puede analizar de qué forma se determina este precio de los bienes futuros y ahora este precio de los bienes futuros nos va a permitir determinar cuál es la tasa de rendimiento, ¿sí? Y para eso, digamos, podemos hacer primero una aclaración de que es muy esperable de que este precio sea inferior a 1, ¿sí? ¿Por qué es esperable que sea inferior a 1? Porque desde la perspectiva de los consumidores, digamos, como decíamos hace un rato, existe cierta evidencia empírica acerca de que las personas necesitamos que nos den incentivos para esperar, ¿sí? Es decir, deseamos más consumo presente o nos da más seguridad si se quiere consumir en el presente que consumir en el futuro. Entonces, para poder sacrificar consumo presente y para luego consumirlo en el futuro, necesitamos que nos den algún incentivo, ¿sí? Y por lo tanto, un precio de los bienes futuros en términos de los bienes presentes menor que 1 justamente sería un incentivo, ya que nos estaría dando cuenta de que deberíamos sacrificar menos que un bien en el presente para consumir un bien más en el futuro, ¿sí? Entonces, ese sería un incentivo. Y desde la perspectiva de los empresarios, como dice acá, también la acumulación del capital tiene que ser productiva, si no, ninguna empresa invertiría en bienes de capital, ¿sí? Es decir, renunciar a bienes hoy a partir de la compra de diferentes maquinarias, ¿no? Que tiene su costo de oportunidad, nos tiene que, digamos, la empresa lo haría siempre y cuando espere que a partir de esa inversión, ¿sí? O de ese sacrificio, va a poder obtener más bienes en el futuro, ¿sí? Entonces, lo mismo, P1 debería ser menor que 1 en ese sentido. Y por lo tanto, si nosotros retomamos la fórmula que habíamos planteado antes para el precio relativo de los bienes futuros en términos de los bienes presentes, fíjense que si P1 es menor que 1, eso nos estaría indicando que la tasa de rendimiento es positiva, ¿sí? Eh, bueno, entonces una vez que tenemos el valor de P1, nosotros podríamos determinar el valor de la tasa de rendimiento. Bueno, y como para terminar con esta primera parte,
Cabe notar que esta tasa de rendimiento de la que estamos hablando es un sinónimo, digamos, de la tasa de interés real, ya que ambos conceptos hacen referencia al rendimiento real que la persona espera obtener a partir de la acumulación del capital, ¿sí? O a partir del sacrificio de consumo presente para obtener más consumo futuro. Y esta tasa de rendimiento y tasa de interés real claramente es diferente de la tasa de interés nominal, ¿sí? Y uno podría calcular la tasa de interés nominal de esta forma, si quisiera, que esto nos sirve un poco para la macro posterior. Fíjense que obviamente la tasa de interés nominal es la que una percibe a partir de inversiones financieras, ¿no? Entonces, si una persona está evaluando hacer una inversión en un activo financiero, eh, esa persona esperaría que la inversión le reporte una rentabilidad que compense. O sea, esa persona invertiría en ese activo financiero si la rentabilidad le compensa el costo de oportunidad de no invertir en capital, donde suponemos que la inversión en capital es la inversión alternativa, ¿sí? Y también esa rentabilidad de la inversión financiera le compensa el posible cambio en el nivel de precios, ¿sí? O sea, si aumentaría el nivel de precios, obviamente que todo lo que está expresado en términos nominales, sí, se vería descontado su valor, digamos, ¿sí? Entonces, epa, para que haya como un equilibrio en términos de la cartera de inversión de la persona, esa persona exigiría que la rentabilidad que obtenga del activo financiero, donde el activo financiero tiene una rentabilidad nominal asociada, entonces debería debería equilibrarse esa rentabilidad en términos nominal con la rentabilidad que obtendría de inversiones alternativas, por ejemplo en bienes de capital, donde esa rentabilidad sería uno más la tasa de interés real, y también exigiría ese inversionista una protección por posibles cambios en el nivel general de precios, donde ese posible cambio está capturado en esta otra expresión, ¿no? Uno más la tasa de inflación, que es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, si uno aplica propiedad distributiva y supone que la tasa de interés real por la inflación es relativamente pequeña, entonces uno puede aproximar la tasa de interés nominal a partir de esta fórmula, ¿sí? La tasa de interés nominal será equivalente a la tasa de interés real más la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, si el inversionista va a buscar un equilibrio entre sus inversiones financieras y en términos de bienes de capital, ¿no? Y a partir de ahí, de ese equilibrio de cartera, uno puede derivar esta fórmula, ¿sí? Entonces, si uno tuviera el valor de la tasa de interés real y una posible tasa de inflación, podría calcular la tasa de interés nominal. Esto que estoy diciendo ahora no lo vamos a utilizar tanto en micro, pero sí lo vamos a usar bastante en macro, donde lo vamos a volver a profundizar.